Lo tenemos en línea Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultora. Lucas, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José, ¿cómo andan ustedes? Bueno, bien, y gracias por atendernos. ¿Cómo estás visualizando la evolución de este conflicto con Venezuela? ¿Qué escenario vislumbras? Sí, bueno, a ver, es un tema muy sensible a la opinión pública argentina. Venezuela ha estado muy presente en la discusión pública local, particularmente por el vínculo que durante la gestión kirchnerista de la Argentina tenía con el régimen de Hugo Chávez en primer momento, después con Nicolás Maduro. Y esa vinculación siempre hizo que Venezuela fuera un tema presente en la discusión pública, sobre todo porque Venezuela mostraba problemas, que podían anticipar lo que podía ocurrir en la Argentina de continuar políticas similares a las venezolanas. Esto era utilizado por todos los dirigentes que cuestionaban al kirchnerismo y a su orientación de política económica. Esto alimentó ese clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo que fue organizador de la escena política argentina durante 20 años. Por eso Venezuela está muy presente en nuestra mirada, en nuestra reflexión, y todo esto que está ocurriendo obviamente que está cautivando nuestra atención. Es un proceso muy complejo. Venezuela no solo está queriendo resolver una elección, está queriendo resolver una crisis política, institucional, económica y social que produjo una diáspora de más del 25% de su población. Solo para tener un parámetro comparativo, es como si la Argentina expulsara 15 millones de habitantes en un contexto de crisis. Bueno, esto es lo que ocurrió o está ocurriendo en Venezuela en materia económica y social. Bueno, y estábamos frente a la oportunidad, porque así lo advertían quienes venían mirando la escena desde cerca. Estábamos frente a la oportunidad de que a través de este proceso electoral presidencial, bueno, se pudiera abrir la puerta a la alternancia política. Y no es menor el hecho de ver la posibilidad de abrir la puerta a la alternancia política, porque, y acá apelo a una definición muy curiosa pero muy interesante de un politólogo polaco, Adam Przeworski, que dice que la democracia es un régimen en el cual los partidos que gobiernan pierden elecciones. Lo que Przeworski nos está queriendo decir es que para garantizar, o en todo caso para demostrar que hay competitividad electoral y democrática, bueno, uno debe esperar que un partido que gobierna pueda perder elecciones. Eso no ocurre en Venezuela. Venezuela sistemáticamente tiene al régimen y a los dirigentes que representan el régimen ganando las elecciones. Bueno, queríamos ver si se podía dar esa posibilidad de pensar que podía haber en Venezuela lo que cualquier democracia requiere como condición mínima, procedimental, que es que haya elecciones justas, libres y transparentes. Bueno, da la sensación a todas luces que eso no ocurrió, así que ahora estamos frente a esta disyuntiva de cómo pararse frente a un régimen que vuelve a apelar al fraude electoral, no garantiza transparencia en los procesos electorales, bueno, y hasta qué punto los países reconocen o no estas nuevas autoridades. Hay muy pocos países que lo han reconocido, sobre todo países con muchos cuestionamientos reputacionales en términos democráticos, ¿no? Como Rusia, como China, como Irán. Bueno, y hay una serie de países de la región que, no han reconocido esas elecciones, entre ellos la Argentina, y particularmente los principales países de la región, que en este caso son Brasil y México, pero voy a sumar también a Colombia, que es el otro país vecino de Venezuela. Bueno, están teniendo una actitud, zigzagueante, en donde, si bien no reconocen el triunfo Maduro, por ahora no advierten que haya habido fraude y están pidiendo a Maduro que muestre las evidencias o los registros que verifican lo que él dice que ocurrió, que es que él ganó la elección. Así que ahí estamos en ese entuerto para ver cómo se resuelve ese problema, ¿no? Javier Milei, por supuesto, desde la noche misma del domingo, incluso con insultos, como es habitual, salió a cuestionar muy duro a Nicolás Maduro, el presidente venezolano, bueno, y denunció un fraude. Esto se suma a la alta exposición que está teniendo Milei a nivel internacional, donde ha privilegiado a Europa en sus viajes. Recién ahora, en los próximos días, va a ir a un país sudamericano, en este caso a Chile. Eh, ¿Te parece que puede tener
relevancia, que puede generar una impronta sobre el mundo internacional esta actitud de Milei, o el presidente estaría más perdiendo el tiempo con todos estos viajes? Bueno, a ver, primero déjame aclarar, José, algo que me parece que es relevante aclarar y pertinente, que es que la política exterior de un Estado, de un gobierno, debe estar definida por los intereses estratégicos de ese país, y no por la perspectiva ideológica de quien circunstancialmente ocupa la principal magistratura o la autoridad política del país. Y en algún punto eso debe conducir la acción de política exterior de todo gobierno, ¿no? Decía Henry Kissinger, los Estados Unidos no tienen amigos y enemigos, tienen intereses. Bueno, esa es la mejor definición de una política exterior. Todo país tiene intereses y debe defender sus intereses en su relacionamiento con el resto de los estados. Digamos, queda a las luces claro que este tema es un tema muy cómodo para Milei. A Milei se siente cómodo confrontando contra Maduro, confrontando con lo que Maduro representa, confrontando con lo que el régimen chavista representa, en términos de idea, en términos ideológicos, en términos de visión económica. Y la tentación de ir a confrontar para sacar rédito local, es decir, de tener una actitud más pensada en cómo lo observan los argentinos y no en cómo se conduce la política exterior de Argentina, me parece que está también, a la vuelta de la esquina, y da la sensación que es lo que está ocurriendo, ¿no? Pareciera ser un Milei que actúa en vinculación con este hecho, más pensando en el electorado local y tratando de reivindicar sus ideas, que en tratar de tener la mejor actitud para resolver un problema regional, siendo la Argentina parte de esa región. Entonces, a ver, puede ser un tema cómodo, sí, puede ser la mejor actitud el insulto, la provocación, o siquiera el no reconocimiento o la acusación de fraude sin esperar tener algún tipo de evidencia que lo verifique. Bueno, pudiera ser algo de imprudencia en la conducción de la política económica, pero da la sensación, cuando uno observa lo que ha pasado en estos últimos 7 meses y medio de gobierno de Milei, es que esta ha sido la característica destacada de la política exterior de este gobierno de Javier Milei. Una política exterior que pareciera estar más enfocada en los intereses personales de Milei, en la promoción de su figura como líder global, en la promoción de las ideas que Milei intenta representar a nivel global, y no en la defensa y en la promoción de los intereses de la Argentina, y valga sino el caso de un presidente que se junta con dirigentes opositores a los titulares de los ejecutivos de los países con los que tenemos que relacionarnos, ¿no? Como con Brasil y con España. Flaco favor le hace a la defensa de los intereses de la Argentina que este presidente vaya a provocar a quienes tienen la representación del Estado o de esos estados en la vinculación con la Argentina y obviamente en la intermediación de los intereses comunes que tenemos con esos países. Con lo cual, me parece que hay un Milei que está intentando aprovecharlo a su manera, con una política exterior muy individualista, muy poco seria en términos de si está o no orientada a defender los intereses estratégicos de la Argentina, y parece más una defensa propia de las redes sociales que de un dirigente que tiene la responsabilidad de delinear una posición de la Argentina frente a este conflicto, en todo caso una posición que sea o que contribuya a la resolución del conflicto y no simplemente que intente sacar un rédito político electoral local a partir de lo ocurrido en otro país, ¿no? El tema Venezuela indudablemente ingresa a la Argentina por distintos canales. Hubo mucha llegada de venezolanos en los últimos años al país, en especial a Buenos Aires. De hecho, uno se topa a diario con venezolanos en distintos lugares, ¿no? Desde rubros como la medicina hasta el delivery de comida rápida. Es fenomenal como hay muchos venezolanos que han venido a la Argentina en los últimos años, y la noche esa de vigilia se vio en la embajada de Venezuela en la Argentina
Y una cosa inusual, que es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y además el diputado José Luis Espert y otros dirigentes, estuvieron ahí en la vigilia con los venezolanos alineados con la oposición, ¿no? Bueno, sí, a ver, dos, hechos mencionar. Uno, el de la migración. La Argentina no es el país que más inmigrantes venezolanos ha recibido en esta diáspora que ha ocurrido en la región. Tenemos, según registros de la Plataforma de Coordinación Interregional para Refugiados Inmigrantes de Venezuela, la R4B Corta, que es una plataforma creada en el marco de las Naciones Unidas, unos 164.000 venezolanos. Es mucho más fuerte la inmigración venezolana en países como Colombia, como Perú, incluso como Brasil, pero aún así tenemos muchos venezolanos que han emigrado de Venezuela como consecuencia de esto. Y respecto a esta presencia que mencionaba, bueno, me parece que alimenta esta observación que hacía en la respuesta anterior respecto de, bueno, cuál es la actitud que tiene la dirigencia política, que tiene la responsabilidad de gobernar, que tiene la responsabilidad de representar al Estado argentino frente al mundo, frente a un conflicto que acontece en otro país, porque no deja de ser un conflicto interno dentro de Venezuela. No es que Venezuela esté en conflicto con otro país, sino que Venezuela está teniendo una situación conflictiva interna dentro del país, que naturalmente como miembro de esta región nos debe llamar la atención a los países de la región, con el siempre principio de no injerencia como conductor de nuestra actitud frente a este conflicto, pero da la sensación que ver a Bullrich o ver a dirigentes del oficialismo allí, bueno, estaba más orientado hacia la audiencia local, hacia el público local, para tratar de mostrar un alineamiento hacia la oposición venezolana en este conflicto. De vuelta, quizás no es la actitud que debería tener un oficialismo que debe delinear una política exterior responsable y que esté Ujú. orientada a tratar de aportar soluciones al conflicto y no a profundizar el conflicto. Pero, insisto, da la sensación de ser la característica destacada de esta gestión, de este gobierno, de darle mucho sesgo ideológico a la definición de política exterior. Eh, Javier Milei acaba de postear en redes sociales algo que suma ingredientes a este tema de su posicionamiento internacional. La Organización de Estados Americanos no pudo aprobar un reclamo a Venezuela para, bueno, que dé más transparencia en este resultado electoral. Y Milei acaba de postear las fotos de Lula da Silva, de Gustavo Petro, de Colombia, y del presidente de México, AMLO, López Obrador, donde señala, los acusa de comunistas, eh, defiende su agenda internacional, Javier Milei, y recuerda que algunos lo acusaban de loco por ver comunismo en todos lados. Señala a estos tres presidentes como los culpables de que no se haya podido aprobar en la OEA este reclamo a Venezuela, y los tilda de cómplices de la dictadura. ¿Mm? Así que el escenario internacional desde la óptica de Milei se sigue complicando. Bueno, hay un viejo principio jurídico que dice que los jueces hablan a través de su sentencia. Y en realidad eso obedece a que la forma en que el juez define su posición frente a un conflicto judicial es a través de la sentencia. Uno podría aplicar ese principio a la lógica de posicionamiento de un presidente frente a una circunstancia de estas características, frente a un conflicto internacional, y uno podría decir, bueno, la fijación de la posición argentina frente a este conflicto debería atravesar determinados canales, debería atravesar determinado lenguaje. Hay lugares para fijar las posiciones de la Argentina frente a este conflicto. Esta modalidad que tiene Milei, que es una modalidad muy propia más que de un presidente que emite declaraciones públicas de alguien que opina y polemiza públicamente, bueno, esta característica está muy reflejada en este tuit que mencionás, ¿no?
presidente que pareciera querer hablarle al público de qué es lo que él opina de Lula, de Petro y de López Obrador, y no de querer interlocutar con ellos cuestionando sus posicionamientos. Seguramente, y esto se puede haber visto reflejado en la discusión que hubo por estas horas en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, en donde se discutió el tema Venezuela, los países fijaron su posición y no hubo consenso, no se llegó a la mayoría especial que se requería para emitir una declaración que era una declaración cuestionadora de lo que está pasando en Venezuela, en donde se le reclamaba a Venezuela transparencia y conservación de los instrumentos del proceso electoral, y además se le reclamaban otra serie de cuestionamientos vinculados al respeto a los derechos humanos. Bueno, esa resolución no se pudo aprobar. Lo que Milei está cuestionando es la posición que tuvieron Brasil, Colombia y México en esa votación, que fue la abstención. Pero de vuelta, ahí uno ve una política exterior que está tironeada de un presidente que pareciera querer sacar más rédito local que defender los intereses de la Argentina, o en todo caso defender con la altura y la responsabilidad que corresponde el posicionamiento de la Argentina frente a este conflicto, ¿no? Y ese es el estilo que tiene el presidente, es un estilo no político, esto ya lo conocemos, y obviamente uno lo entiende en el contexto de la coyuntura que atraviesa la Argentina. Ahora, la política exterior y las relaciones exteriores, bueno, se procesan por otros canales, se utiliza otro lenguaje, hay ámbitos para vincularse con otros mandatarios, con otros estados, porque no deja de ser el presidente de la Argentina, representándonos a todos nosotros, cuestionando a quien representa al Estado brasileño, al Estado mexicano y al Estado colombiano, ¿no? No es una discusión entre individuos. Esto es lo que a veces pareciera no estar presente en las definiciones que Milei tiene en términos de política exterior, y lógicamente que, bueno, esto no queda más que cuestionarlo, porque en relaciones internacionales las formas son extremadamente importantes. Porque una palabra Lucas, más, una gracias. palabra menos puede ser determinante para afectar o no la relación entre dos estados en relación a cualquier cuestión que los involucramos, ¿no? Te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, un abrazo para ustedes. Gracias. Ahí estaba el politólogo Lucas Romero, director de Sinopsis Consultora en Asteriscos.